Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los ésteres. Mi nombre es Alberto Figueroa y bueno, vamos a ver las características que presentan este tipo de compuestos. Los ésteres prácticamente son compuestos orgánicos que resultan de reacciones que se dan a partir de la combinación entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes con preferencia, pero también podríamos decir que esto se debe a un comportamiento que tienen los ácidos carboxílicos similar al de los ácidos inorgánicos. En los casos de los ácidos inorgánicos, estos sabemos que presentan hidrógenos en su estructura, los cuales pueden ser sustituidos por metales. En este ejemplo tenemos el hidróxido de potasio más el ácido clorhídrico, donde el hidrógeno del ácido clorhídrico es sustituido por el potasio para dar origen al cloruro de potasio. Entonces, las moléculas residuales, el oxidrilo y el hidrógeno, generan el agua. Este proceso también puede desarrollarse ahora en vez de bases, como es el caso del hidróxido de potasio, un alcohol. Entonces, la reacción es similar a la anterior. El oxidrilo del alcohol más el hidrógeno del ácido genera el agua y a cambio el radical cloruro ocupa el lugar del grupo oxidrilo, dando origen al cloruro de metilo. También se puede utilizar en vez de ácidos hidrácidos, ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos. Tenemos el hidróxido de potasio y el ácido acético. Entonces, oxidrilos e hidrógenos generan el agua y a cambio tenemos aquello que se denomina el acetato de potasio. Y por último tenemos las combinaciones de un alcohol y un ácido carboxílico. Entonces el grupo oxidrilo del alcohol más el hidrógeno del ácido carboxílico genera el agua y se forma el acetato de metilo. Entonces, eso nos está mostrando que los hidrógenos de los compuestos de los ácidos orgánicos o carboxílicos tienen un comportamiento similar al de los hidrógenos de los ácidos inorgánicos. La mayor parte de este tipo de compuestos prácticamente se forman por reacción de un ácido y un alcohol. Entonces, este tipo de reacciones da origen a los denominados ésteres. Y vemos justamente que esta reacción podría ser el que permite sintetizar de una forma general estos ésteres. El ácido acético más el etanol, hidrógeno más el oxidrilo genera el agua y el radical etil se fija en lugar del hidrógeno para dar origen al acetato de etilo. Este tipo de reacciones también están dados a partir de utilizar en algunos casos deshidratantes, como es el caso del ácido sulfúrico, que tiene esa propiedad deshidratante. Otra reacción que podemos apreciar es la reacción de los cloruros de ácidos sobre los alcoholes. Entonces, los cloruros de ácidos sobre los alcoholes generan también un cierto tipo de ésteres. En este caso estamos hablando del etanoato de metilo, el cual también como productos genera el ácido clorhídrico, que sería un ácido hidrácido. Otra reacción que vamos a ver en lo que corresponde a este grupo funcional está a partir de esta estructura que estamos viendo acá, que se denominan anhídridos orgánicos. Este es el anhídrido acético. El anhídrido acético, en presencia de o reaccionando directamente con el etanol, va a generar el ácido acético y la formación de este éter, que vendría a ser el acetato de etilo. Una otra reacción que permite obtener este grupo funcional, que son los ésteres, está dado a partir de las sales de plata, como es el caso del acetato de plata, con un compuesto halogenado, como es el caso del cloruro de metilo. Entonces el cloro más la plata genera cloruro de plata y el radical metil ocupa el lugar de plata para dar origen a este que vendría a ser el acetato de metilo.
Dentro de las propiedades de este tipo de compuestos orgánicos son líquidos aquellos que tienen un menor número de carbono y de bajo peso molecular. También presentan ciertas características volátiles, fundamentalmente olores agradables que en muchos de los casos nos recuerdan a ciertos frutos, por ejemplo la naranja, entre otros. Y justamente por esas propiedades son utilizados en las industrias de la fabricación de perfumes, fundamentalmente de ambientadores, para dar la sensación que estamos frente a este tipo de frutos. Podríamos decir, lo que decía hace un momento, entonces, que nos hacen recuerdo a las frutas, a las flores, y obviamente este tipo de compuestos, los ésteres, son insolubles en el agua, pero sí solubles en el alcohol y en el éter fundamentalmente. Esta es una tabla que nos muestra donde tenemos que justamente algún tipo de ésteres se relacionan con la esencia de algunos frutos o flores que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de la naranja no es nada más que el acetato de octilo. El acetato de octilo hace recuerdo al sabor, al olor que tiene la naranja. Y como ven ustedes, existen muchos ésteres o combinación de algunos de ellos que nos hacen recuerdo a estas flores o frutos. Por eso es utilizado también estos ésteres en la fabricación de cierto tipo de esencias que al disolverse en el agua y consumirlos nos hacen recuerdo a las frutas correspondientes. Dentro de sus propiedades químicas de los ésteres, vemos que los ésteres en medios básicos tienden a prácticamente descomponerse o generar los alcoholes correspondientes que han dado origen anteriormente a la formación de estos ésteres. Aquí tenemos el acetato de etilo más el agua, genera el etanol más el ácido acético. Pero este mismo ácido o este mismo éster, como vendría a ser el acetato de etilo, ahora en medio de una base va a generar un alcohol, como es el caso del etanol y el acetato de sodio. Esta es una de las reacciones características que presentan los ésteres. También los ésteres son utilizados en la fabricación de los jabones, que es un proceso de manera artesanal que muchas personas los van desarrollando. La alcohólisis o la transesterificación es un proceso en el cual los ésteres en medios o directamente reaccionando con alcoholes va a permitir formar prácticamente nuevos ésteres. Acá tenemos el acetato de metilo más el etanol. Lo que está ocurriendo es que existe un intercambio de estos radicales alquilos o alcohilos. El radical metil se une al oxidrilo para generar el metanol y a cambio el etanol reemplaza el lugar del radical metil y tenemos un nuevo éster que vendría a ser el acetato de etilo. Por amonólisis también sobre los ésteres permiten generar compuestos que tienen presencia del nitrógeno, como son el caso de las amidas, y la generación de los alcoholes partícipes de estos ésteres. El ejemplo nos muestra que el acetato de etilo en reacción con el amoníaco genera el etanol más la etanamida. Otra reacción que tenemos presentes en el caso de los ésteres es la escisión. Escisión quiere decir que permite romper la molécula. En este caso se hace en presencia de ácidos hidrácidos, como es el caso del ácido bromídrico. Entonces, la reacción, lo que va a ocurrir es que este éster se va a romper, liberando este radical que vendría a ser el etil, que se va a unir al bromo para dar origen al bromuro de etilo. A cambio, el hidrógeno va a ocupar el correspondiente lugar del radical y de esa manera se forma un ácido carboxílico.
Los principales ésteres tienen algunos usos. Por ejemplo, el cloruro de metilo se utiliza como un anestésico y también como parte de lo que son los procesos de refrigeración. El yoduro de metilo es utilizado como un componente que permite introducir el grupo metilo en los compuestos orgánicos. El trinitrato de glicerilo o nitroglicerina también, que en algunos casos se denomina, tiene características explosivas. El acetato de etilo es utilizado como un solvente para la extracción de muchos compuestos que se encuentran normalmente en las plantas. El acetato de amilo también es utilizado como un disolvente en el caso de extracciones. Los ésteres también podríamos decir que son compuestos utilizados para aquello que viene a ser las extracciones y en otros casos también la síntesis de grasas y de lípidos. Finalmente, podríamos decir que este tipo de compuestos más son utilizados por sus propiedades en lo que son los procesos industriales que se dan en las fábricas, que permiten sintetizar, diferentes estructuras grasosas que luego se utilizan también como lubricantes en las movilidades. También indicarles que a nivel intestinal se produce una suerte de emulsión dado por la presencia de el jugo biliar, que va a permitir hidrolizar a los lípidos, permitiendo que las enzimas puedan reducir el tamaño mediante la acción enzimática de este tipo de estructuras y su absorción de una mejor manera. Bueno, también tiene mucha aplicabilidad estos ésteres. En muchos casos la resina que se utiliza como un componente para darle una dureza o un brillo, como una suerte de una película a los materiales que se están utilizando. Bueno, los ésteres entonces tienen interesantes propiedades que, dependiendo las áreas donde se encuentren, van a ser utilizados de manera pertinente, ya sea en la industria, ya sea en la salud, etc. Bueno, agradecemos su atención y será hasta otra oportunidad.